buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Pluralismo Jurídico en América Latina y que hace parte del ciclo de capacitación en Jurisdicción Especial Indígena, Diversidad Étnica y Pluralismo. En virtud de los postulados constitucionales y los convenios internacionales, los pueblos indígenas gozan de autonomía para su gobierno y el ejercicio de su justicia propia con base en su cosmovisión, con base en su espiritualidad y en sus saberes ancestrales. Comprender la diversidad étnica y el ejercicio de la jurisdicción especial indígena está intrínsecamente relacionado con el estudio del pluralismo jurídico, en la medida que se reconoce que en el marco del Estado Social de Derecho coexisten otros sistemas y prácticas jurídicas que se interrelacionan y que gozan de total validez. En este contexto, la conferencia de hoy tiene como propósito reflexionar desde una perspectiva comparada sobre el pluralismo jurídico y las experiencias en torno al ejercicio de la jurisdicción especial indígena en otros países latinoamericanos, con el ánimo de contribuir al conocimiento y la aplicación del enfoque diferencial étnico, entendiendo las dimensiones del ejercicio de la justicia indígena y fortalecer la coordinación interjurisdiccional. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con el doctor Arecio Valiente López, perteneciente al pueblo Guna de Panamá, abogado de la Universidad de Panamá con estudios superiores en docencia, métodos alternos de resolución de conflictos, derechos humanos y propiedad intelectual. Fue presidente de la Unión Nacional de Abogados Indígenas y asesor de los Congresos Generales Indígenas. Ha participado también en la redacción de leyes indígenas y sobre jurisdicción indígena. Es experto en derechos de los pueblos indígenas, docente, investigador y consultor en materia de educación bilingüe, intercultural, propiedad intelectual indígena, jurisdicción indígena, derecho indígena, derecho ambiental y derechos humanos a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y de la licenciatura de la Educación Bilingüe Intercultural de la Universidad Especializada de las Américas. Igualmente hace parte del equipo legal del Congreso General Guna, Gobierno Autónomo del Pueblo Guna. Doctor Arecio Valiente López, es un gusto tenerlo con nosotros. Saludamos también al hermano pueblo de Panamá, donde sabemos que nos está o nos va a hablar en este momento. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales, a todos los colegas abogados y abogadas, a todos los profesores también de Derecho, a los alumnos y a todas las autoridades tradicionales y guías espirituales. Gracias por estar conectados ustedes en esta conferencia o videoconferencia. Vamos a hablar de la experiencia que ha tenido la República de Panamá en materia de derecho de los pueblos indígenas. Panamá tiene una experiencia en los últimos años sobre el tema del pluralismo jurídico, pero ha habido mucha experiencia en otros países como parte del grupo de pluralismo jurídico latinoamericano, Brújula, y parte también de Red de Antropología Jurídica. Hemos estado realizando investigaciones y hemos hecho publicaciones, y estas son algunas publicaciones que hemos realizado los últimos 13 años en nuestra investigación como grupo, como Brújula, incluyendo un manual para los operadores judiciales que lo pueden acceder a la página web, sobre todo desde la organización Fundación Konrad Adenauer. Y eso es lo que vamos a compartir hoy en día, la experiencia panameña
En estas publicaciones puede encontrar otras experiencias de otros países, como México, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Perú. Y la experiencia que vamos a tocar es la experiencia panameña, sobre todo de la experiencia que he tenido más avance en materia de autonomía indígena a nivel mundial, que es de la comarca Cunayala. Como sabemos, los cunas venimos de Colombia, hay una parte de los hermanos cunas también, la parte de Urabá, 3 comunidades cunas. En Panamá tenemos 6 comarcas indígenas, las cuales representan el 23% del territorio panameño. También tenemos tierras colectivas indígenas que no son regímenes especiales, sino más bien está bajo el estatus de reforma agraria. Cuando hablamos de las comarcas indígenas, estamos refiriendo a un régimen especial. Tiene categoría para un poco comparar con Colombia, un departamento. Aquí en Panamá tenemos provincias y comarcas indígenas. Por lo tanto, Panamá se divide en 16 divisiones políticas administrativas, 10 provincias y 6 comarcas indígenas. En Colombia se le conoce como resguardo, ¿no? O en México se le conoce como ejidos. Aquí nosotros en Panamá nos referimos a los territorios indígenas legalizados con una división política especial a través de la figura de las comarcas indígenas. Por ende, en Panamá, los territorios indígenas son divisiones políticas especiales que se rigen de acuerdo a sus leyes que las crean. Pero previamente quería contar cuál es el antecedente de la comarca o de la figura de la comarca. Lo podemos encontrar cuando Panamá pertenecía a Colombia. Como sabemos, el Estado panameño perteneció a Colombia y se independizó en 1903. Pero la figura de la comarca la encontramos en el decreto ordinario del 29 de abril de 1871. Eso significa, hace unos días, hace un mes, celebramos 150 años de la comarca. Es decir, como institución política administrativa, la comarca Cunayala, la comarca Cuna de Madungandí, la comarca Cuna de Huargandi y las tierras colectivas de Tacarguña, incluyendo las comunidades cunas de Colombia, como institución política, es antes de la existencia del Estado panameño. En esa ley, en ese decreto ordinario de que crea la comarca Tulenega, ya se hablaba un poco sobre la jurisdicción o cómo se va a resolver los conflictos que existan o que existen en los territorios indígenas. Y cuando las dos partes sean indígenas o cuando una de las partes sea indígena. Y eso lo podemos encontrar en el artículo 6 del decreto ordinario mencionado, ¿no? Así que es un antecedente muy importante para entender de lo que es la jurisdicción o lo que es el pluralismo jurídico en nuestros países, ¿no? Y vamos a ver cómo viene evolucionando en Panamá. Cabe recordar que Colombia ha sido un país de gran avance en el tema del pluralismo jurídico o de la jurisdicción indígena. Nosotros tenemos una constitución más atrasada de Latinoamérica. Creo que una de las primeras constituciones de gran avance en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es o ha sido la Constitución de 1991 de ustedes, de Colombia, ¿no? Que trajo muchos avances, incluyendo el tema de la jurisdicción indígena. Si no me equivoco, está en el artículo 282, 83, por ahí, de la Constitución colombiana. Y habla
también del territorio especial. Pero en Panamá tenemos una constitución más atrasada, que es del 1972. Pero lo interesante de esta constitución, a pesar de la más atrasada, tenemos unos artículos de gran avance o de reconocimiento en materia de los derechos de los pueblos indígenas. El segundo párrafo del artículo 5 de la Constitución habla de la creación de divisiones políticas especiales. ¿Ya? Además, las provincias que ya hemos mencionado, también existe la posibilidad de la creación de divisiones políticas especiales. Quería detener un ratito nada más, para que entendamos dónde surge ese segundo párrafo. Ya vimos que la República de Colombia había reconocido la comarca Tulené. Panamá, al independizarse de Colombia, desconoce esa figura a favor de los cunas. Crean leyes en sus primeros años de la República para civilizar, entre comillas, a las tribus salvajes. Bueno, los cunas, cansados de eso, atropello estatal, nos levantamos en armas y ganamos, con lo que se le conoce como el hecho histórico de la Revolución Tule de 1925. A raíz de la Revolución Tule de 1925, conseguimos nuevamente nuestra autonomía y también trajo la reforma constitucional de la Constitución de 1904. Y se incluyó el segundo párrafo que lo estamos viendo. En ese tiempo decía en forma expresa la creación de las comarcas. Ahora se establece la creación de un régimen especial. Así que, gracias a la Revolución Tule, nosotros pudimos reconquistar nuestros derechos históricos de la creación de un régimen especial o la creación de las comarcas indígenas en Panamá. El artículo 127 habla de las tierras colectivas indígenas que el Estado debe garantizar a favor de los pueblos indígenas, las tierras que han ocupado tradicionalmente. A razón de esos dos artículos se han creado las figuras de las comarcas indígenas que ya hemos mencionado, que representan en sí el 23% del territorio panameño, y los pueblos indígenas representamos el 13% de la población nacional. El artículo 90 habla de reconocimiento y respeto a la identidad étnica de las comunidades indígenas. Si usted ve, nunca en la Constitución de Panamá van a encontrar, o no van a encontrar en la Constitución de Panamá el concepto de pueblos indígenas, sino va a encontrar concepto de comunidades indígenas, porque es una Constitución que tiene su base con la Declaración de Pátzcuaro, que comenzó a hablar sobre la situación de los pueblos indígenas, ¿ya? Y la creación del Instituto Interamericano Indígena, el III. Así que no van a encontrar en la Constitución actual el concepto, la palabra pueblos indígenas, sino van a encontrar comunidades indígenas. Pero a pesar de todo eso, Panamá viene evolucionando a través de las leyes comarcales los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el tema que vamos a abordar hoy en día. Y el tema de educación bilingüe intercultural, el tema de recursos naturales, todos esos derechos históricos de los pueblos indígenas, incluyendo el tema de la administración de justicia. Así, teniendo ese panorama constitucional, si usted compara con la constitución moderna de Latinoamérica, llámese Colombia, llámese Ecuador, Bolivia, incluyendo Perú y Guatemala, tienen conceptos o avances sustanciales en materia del derecho constitucional indígena. Como le decía a ustedes, tenemos la figura de las comarcas en Panamá. Existen leyes comarcales, también existen las cartas orgánicas que desarrollan las leyes comarcales. Es así que a través de las leyes secundarias, llámese leyes comarcales o las cartas orgánicas, se han incluido normativas sobre la
jurisdicción o la justicia tradicional indígena. Por ejemplo, esta carta orgánica es de 1999, que reconoce la figura del cacique o de los nocora. Allá ustedes también en Colombia tienen Vera también, Vera, en Vera creo que Catillos, en Vera Chamí, son la misma familia de los Emberas que también existe en Panamá. En esta carta orgánica es de la legislación del pueblo Emberá, reconoce la autoridad de los Nocora para la administración de justicia, pero de acuerdo a su tradición, ¿ya? Porque habla de la solución de conflictos, ¿ya? Si usted ve esa figura, lo que busca esa figura de institución es la conciliación o la mediación dentro de la justicia indígena. Ya de antemano nos está diciendo de que esta justicia indígena va a usar los métodos alternos de resolución de conflictos que lo conocemos, pero de acuerdo a su centro de su justicia tradicional indígena. Porque en la práctica, ¿qué ocurre? Los métodos alternos de resolución de conflictos lo realiza o la autoridad no es la autoridad que administra justicia, sino la tercera autoridad, llámese mediadores. Pero en el mundo indígena es una de las fases para llegar a una solución, los métodos alternos de resolución de conflictos. Por ejemplo, me imagino que en Colombia también hay mediadores familiares, hay conciliadores familiares. El juez no va a ejercer la figura de mediador o de conciliador, sino otra persona, otro funcionario. Mientras que la justicia indígena no. Es una de las fases para resolver los conflictos sociales dentro de su territorio, los métodos alternos de resolución de conflictos. Aquí también, en el artículo 119, habla también de que la justicia, en este caso la justicia en Vera, puede ser oral o escrita. Es decir, ya estamos cambiando, porque la regla que hemos escuchado siempre, que la justicia indígena es oral. No, en Panamá se está codificando el derecho indígena, o la administración de justicia se está plasmándose en los reglamentos internos de las comunidades indígenas. Así que ese elemento de lo que habíamos escuchado siempre en las universidades, sobre todo de mis amigos antropólogos, de mis amigos antropólogos jurídicos, de que la justicia indígena es oral, en Panamá ya no se aplica. También puede ser, esa justicia puede ser escrita, o el derecho indígena puede codificarse también de acuerdo a las reglas que de acuerdo a las reglas que se utilizan también en el derecho occidental. Esta carta orgánica fue sancionada por el presidente de la República, por lo tanto es parte de la legislación nacional. Otro artículo que ya le da competencia a la autoridad tradicional en Vera es los actos de hechicería y superchería. Son las autoridades regionales, llámese caciques regionales, a prevención de las autoridades de policía, llámese en este caso, pues Paz, que usted también tiene, que fue casi una copia de Colombia, a través de un amigo mío, Rosé Veradiza, que estuvo trabajando en el tema de la justicia de paz. Incluyó también en Panamá el juez de paz también, siguiendo la idea de la experiencia colombiana. Así que las autoridades tradicionales tienen a prevención con las autoridades de policía, llámese juez de paz, puede atender o tiene competencia para resolver los conflictos en materia de superchería o hechicería. Ahora veamos el tema de la comarca Cunayala, que es la que tiene más experiencia autonómica en Panamá.
y para no decir en forma, para no olvidarnos nosotros, que tiene más experiencia a nivel mundial, la experiencia del pueblo de Cunayala, del Congreso de Cuna sobre todo. El artículo 12 de la ley 16 de 1953 exceptuaba la aplicación del derecho cuna en asuntos penales. Estamos hablando en el 53, ¿ya? No se había emitido el convenio 107 y menos el convenio 179. ¿Ya? Estamos hablando de 53. Es una ley vieja, pero en la práctica esta ley no se aplica. Lo que se aplica en Panamá y ha sido reconocida por los tribunales panameños es la ley fundamental de Cunayala, y que dice en su artículo 74 que en Cunayala la administración de justicia se hará acorde al derecho indígena interna como al control social del pueblo cuna, tomando en cuenta las vigencias de la ley nacional. Es decir, va a tomar en cuenta las leyes nacionales, la justicia indígena. Si no hay un tema que puede resolver la justicia cuna, lo remite a la justicia nacional. O cuando en virtud de su autonomía el pueblo cuna decide cuáles son los casos que puede atender a la justicia ordinaria, entonces lo remite a la justicia ordinaria. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo se incluyó este concepto, pero dentro de la legislación nacional panameña. Ahí está. En primer lugar, estamos hablando de 53, ahora llegamos a 2008. Panamá tiene un nuevo código procesal penal del 2008, pero comenzó a regir en Cunayala en 2016. ¿Ya? Pasó más de, creo que casi 8 años para tener vigencia en Cunayala. En este código procesal penal, además del reconocimiento de la diversidad cultural como principio, también reconoce como parte de las jurisdicciones del Estado a las autoridades tradicionales indígenas. Recuerden, en la ley 16 se exceptúa de competencias de las autoridades tradicionales cunas asuntos penales, pero en el Código Procesal Penal se incluye a las autoridades tradicionales indígenas para conocer asuntos penales. Pero vamos a ver cuáles son los asuntos penales. Y eso sigue en otra normativa. Aquí. Competencia de las autoridades tradicionales indígenas. Tendrán competencia para conocer las conductas sancionadas de acuerdo con el derecho indígena. Es decir, remiten las competencias que va a tener la autoridad tradicional indígena al derecho indígena y a la Carta Orgánica. Recuerden que ya hablamos de la Carta Orgánica. La Carta Orgánica son instrumentos reconocidos por el Ejecutivo que desarrolla las leyes comarcales. En ella se incluye un capítulo, un título sobre la justicia indígena. Por lo tanto, el auxiliador de la justicia en Panamá tiene que tomar en cuenta, tiene que tener en cuenta el derecho indígena en los casos o en los conflictos que pueden ocurrir dentro del territorio indígena. No estamos hablando solamente dentro del territorio comarcal, sino fuera del territorio comarcal, llámese tierras indígenas o tierras colectivas indígenas o comunidades indígenas que no son parte de las comarcas indígenas. ¿Ya? Porque ya vimos en la anterior diapositiva
que las competencias en materia de la jurisdicción penal, la autoridad tradicional indígena tiene. No dice si es una autoridad comarcal, si es una autoridad de tierra colectiva, sino es amplia esa normativa. Por lo tanto, tanto la autoridad tradicional indígena dentro de las comarcas como la autoridad tradicional que están dentro de las tierras no legalizadas, tiene competencia para conocer los conflictos que ocurran dentro de su territorio conforme a sus derechos indígenas, conforme a la Carta Orgánica, pero de acuerdo a los procedimientos constitucionarios comarcales. Otro artículo es el Código Procesal Penal, que permite también, cuando no es de su competencia o ser la autoridad tradicional, va a ser auxiliador de la justicia ordinaria, y por eso le da la autoridad o la competencia a prevención, a aprender a las personas, recabar las pruebas necesarias y remitirlas a la autoridad competente. Imagínense, estamos cerca de Tacarguñala. Los hermanos Cuna de Colombia, los hermanos Cuna de Tacarguñala llegan más rápido a Turbo que llegar a Yavisa, imagínense. Así que, por lo tanto, esa competencia le da el Código Procesal Penal, es por el factor geográfico, para que las autoridades tradicionales sean partícipes en la administración de justicia, no solamente la justicia tradicional, también la justicia ordinaria. Por eso le da esa facultad a prevención, ¿ya? Bueno, ya teniendo ese panorama, ¿qué ha pasado en la experiencia panameña en materia de la competencia, del tema de la jurisdicción indígena? Recuerden que tenemos un Código Procesal Penal de 2008. El fallo es de 2007. En ese momento, ese fallo de 2007 reconoce la competencia a las autoridades tradicionales indígenas para realizar allanamientos. Por lo tanto, las autoridades tradicionales tienen la facultad para realizar allanamientos antes del mismo Código Procesal Penal. Ahora más, en forma expresa, se establece esa facultad, esa competencia a la autoridad tradicional. En este caso, presentaron un habeas corpus diciendo de que el allanamiento realizado por la autoridad tradicional, llámese Saila, en este caso Saila es una autoridad tradicional de los Cunas, la Corte determinó, el Pleno, que es válido ese allanamiento realizado. Por lo tanto, las pruebas recabadas por la autoridad tradicional indígena es válida. Seguimos. Un caso interesante que reconoce el tema de la normativa tradicional cuna que no ha sido sancionada por el órgano ejecutivo. Repito otra vez. En Cunayala comenzó a regir el sistema, es el Código Procesal Penal en 2016. Este caso es de 2014. Fue en materia de habeas corpus. La autoridad tradicional cuna sancionó a un cuna, ¿ya? De conforme a la normativa de la ley fundamental y el estatuto de la comarca. Los dos instrumentos no están reconocidos por el órgano ejecutivo. No han sido creadas estas dos normativas, llámese ley fundamental, llámese estatuto, de acuerdo al procedimiento legislativo que sabemos que tiene que pasar por el filtro de la Asamblea Legislativa, en el caso de ustedes, de Colombia,
del Senado. Aquí no, aquí tenemos Asamblea Legislativa. Estas dos normativas, que no es materia de la formación de leyes, no ha sido sancionada ni tuvo el filtro de la Asamblea Legislativa ni sanción del órgano ejecutivo. Es un derecho indígena propio, es una normativa interna propia del pueblo Kuna. En este caso, la Corte, el Pleno, en 2014, reconoce el valor de la ley fundamental y el estatuto de la comarca para imponer sanciones. Dirán, ¿se viola el principio de la legalidad de la formación de leyes? La Corte dijo, esa norma es válida, porque son normas internas. ¿Ya? Por lo tanto, la Corte dijo y le da la competencia en virtud de ese fallo o reafirma lo que dice la norma de la ley fundamental y acepta de que la condena realizada, es decir, la sanción impuesta por el tribunal competente, en ese caso el Congreso de la Kuna, dice que es como consecuencia de un proceso penal instruido en su contra. Es decir, le da competencia en materia penal al Congreso de la Kuna. Y por lo tanto, declaró legal la detención que le impuso el Congreso de la Kuna. Y eso fue en el fallo del 24 de junio de 2014. El Código Procesal Penal en Cunayala comenzó a regir en 2016. Significa que ya antes de la entrada del Código Procesal Penal, que reconoce en forma expresa la competencia en materia penal a la autoridad tradicional, ya el Pleno reconocía. Bueno, voy a explicar rápidamente este caso interesante que llegó ahora con el Código Procesal Penal ya vigente. En un caso del Congreso, igual pasó, unos mineros latinos entraron al territorio de Cunayala. El Congreso sanciona, le puso una sanción también, pero hoy los abogados de los mineros no indígenas presentaron a una habeas corpus. Nosotros apelamos a la decisión de que decidió que es ilegal la detención. El caso llegó hasta la sala penal a través de recurso de hecho porque no quisieron admitir nuestra apelación. Pero el artículo 40 dice claramente que la sala penal tiene competencia para hacer tribunal de control en materia de recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en las acciones de habeas corpus. Si el Tribunal Superior declaró ilegal, por lo tanto, una de las partes tiene derecho a apelar de la decisión de habeas corpus, en ese caso a la sala penal. Bueno, la Corte no dijo que no puede ser. ¿Por qué? Porque dice que la sanción impuesta en base a la ley fundamental de Cunayala es una sanción que no está dentro del proceso penal o dentro del delito o dentro de lo que dice el Código Penal o de lo que dice el Código Procesal Penal. Son sanciones administrativas. Por lo tanto, en ese caso, el Congreso de la Kuna no tiene la facultad de imponer sanción contra los mineros. Pero si en el primer caso ya reconocía la ley fundamental, recuerden, en el caso anterior que vimos, el fallo anterior, ya el Pleno reconoció la validez de la ley fundamental en materia penal. El Pleno de la Corte. Pero ahora la sala penal que está abajo del Pleno no reconoce la ley fundamental en materia penal. Entonces dice que el Tribunal Superior no es competente para conocer asuntos
de habeas corpus, ¿ya? De acuerdo a la sala penal. Pero lo interesante de este fallo, hubo un salvamento de voto de un magistrado. La sala penal se compone en Panamá de 3 magistrados, pero un magistrado dijo, mira, que hubo un fallo del 7 de junio de 2019, es decir, el fallo que leímos, que estamos leyendo, es del septiembre. El magistrado Harry Díaz, en su salvamento de votos, recuerda a la sala que hubo un caso interesante también del conflicto de competencia en materia si son competentes los tribunales superiores de apelación para conocer habeas corpus o no en materia de lo que se estaba tratando. Entonces, un magistrado le recordó a la sala, mira, hubo un fallo del 7 de junio de 2019, es decir, como 3 meses antes de que dijo la Corte, la sala penal, de que los tribunales superiores van a conocer materia de habeas corpus. Por lo tanto, ese caso debe resolver. ¿Ya? Bueno, en nuestra tesis hemos planteado de que este fallo no quiso entrar a ver el tema de la jurisdicción indígena, porque sentía el tribunal que no tenía la capacidad de resolver esos conflictos, esos temas de la jurisdicción indígena, porque es un tema nuevo, un tema novedoso dentro del Código Procesal Penal. Y el mismo Código Procesal le da la facultad a los tribunales superiores para conocer el tema de la acción de habeas corpus. Entonces existe un conflicto de fallos. Por un lado, unos meses antes dijo la sala penal de que los tribunales superiores son competentes para conocer el tema de habeas corpus. En el fallo del caso indígena dijo que no, que los tribunales superiores no son competentes para ver el tema de habeas corpus. Entonces existe competencia, existe conflicto de ese fallo, no existe coherencia lo que dijo en mes de junio después lo que dijo en mes de septiembre. Entonces nuestra tesis es que la sala no quiso entrar, no pudo resolver el tema de la jurisdicción indígena, a pesar de que tenía la posibilidad de aclarar cuáles son los límites que tiene la jurisdicción indígena en el sistema penal acusatorio. Solamente para mencionar que una de las competencias del Tribunal Superior es conocer los conflictos de competencia que puede surgir entre las autoridades tradicionales indígenas y las autoridades comarcales indígenas que se rigen de acuerdo a la justicia ordinaria. Y las autoridades tradicionales indígenas se rigen de acuerdo al derecho indígena. En conclusión, Panamá poco a poco va avanzando en tema de la jurisdicción indígena a través de leyes comarcales y las cartas orgánicas. No así a nivel constitucional como lo tiene la Constitución de Colombia. Los fallos que ha estado emitiendo la Corte Panameña, la Sala Penal y el Pleno, no coinciden. Existe conflicto de interpretación de la normativa. Por ende, nuestra conclusión es que se debe incluir dentro de la formación de los futuros abogados, dentro del currículum, el tema de la jurisdicción indígena, una materia especial, para que podamos entender bien sobre ese tema novedoso en el sistema de justicia local, incluyendo la justicia internacional. Nuevamente, gracias. Nuestro agradecimiento especial al doctor Arecio Valiente López. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Arecio. La primera, ¿cuál es su perspectiva sobre los conflictos interjurisdiccionales que se circunscriben a conceptos transversales
como violencia de género, prácticas nocivas y trabajo infantil? Bueno, hay que analizar bien qué entendemos por esos conceptos de género, conceptos de trabajo infantil. Yo siempre le pregunto, ¿existirá concepto de género en el mundo indígena? ¿Existirá el concepto de trabajo infantil? Si yo llevo a un menor indígena al campo, ¿será una violencia hacia ese menor indígena? ¿Un trabajo forzado al menor indígena? Yo estoy seguro, llevo a un niño indígena, lo pongo en la selva, a un niño no indígena que vive por la colina de Colombia, lo llevo a la selva. ¿Quién sobrevive? Yo estoy seguro que el niño indígena sobrevive. ¿Ya? Ese concepto de trabajo infantil hay que manejarlo bien desde la concepción. Quizás para el mundo indígena es para la sobrevivencia o supervivencia en su hábitat, el niño indígena. ¿Ya? En materia de género, claro, la justicia indígena tiene que tomar en cuenta el concepto de género, el concepto de la equidad. Equidad, no igualdad, equidad, porque tenemos también, ¿sabe? Hay elementos que desfavorecen las circunstancias económicas, sociales, familiares, culturales en la parte indígena también. Así que dentro de esa concepción, no solamente en el mundo indígena, también en la justicia ordinaria, tiene que tomar esos conceptos o esos elementos básicos para resolver los conflictos que puede ocurrir en el tema de género. Muy bien. Doctor Arecio, desde la experiencia del pueblo guna panameño, ¿qué prácticas propias en el ejercicio de justicia se pueden resaltar? Bueno, Cunayala va a cumplir sus 100 años de autonomía plena, autonomía política. En ese transcurrir de sus 100 años ha codificado el derecho indígena, el derecho cuna. ¿No? Y ese es, creo que el país, la comarca modelo, que ha sido modelo para otros comarcas, para otros pueblos indígenas en materia de la codificación del derecho indígena. Pero también ha creado su Tribunal Superior de Justicia, ¿ya? Que todos los conflictos que ocurran y son resueltos en la justicia local, las partes pueden apelar al Tribunal Superior de Cunayala y lo han resuelto ahí. Casi ni un caso ha llegado al tribunal ordinario o estatal, sino lo ha resuelto a nivel local el Tribunal Superior de Cunayala, que está conformado por las autoridades tradicionales cunas que han ejercido justicia tradicional en sus comunidades. Muy bien, doctor Arecio, ¿puede haber una articulación efectiva entre las jurisdicciones a partir de las diferencias entre los sistemas jurídicos a efecto que las sentencias de los pueblos indígenas gocen de reconocimiento en la jurisdicción ordinaria? Claro, yo creo que para eso hay que cumplir, yo diría, los 3 elementos. La interlegalidad, ¿sí? Una relación entre 2 sistemas, ¿ya? El sistema indígena y el sistema occidental. Se dice que no existe cultura perfecta. Nuestra cultura jurídica es una cultura románica. Nuestra filosofía se basa en la filosofía griega. Nuestra religión se basa en el monoteísmo de la Santa Inquisición, de la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Entonces, toda nuestra concepción, incluyendo nuestra formación de derecho, se basa de ella. Pero no hemos tomado en cuenta esos elementos propios que existen también los pueblos indígenas dentro de su cosmovisión. Por eso, sí, nosotros planteamos que tiene que haber interlegalidad entre los 2 sistemas. Lo otro es, como hemos mencionado, no existe cultura perfecta.
Tampoco la justicia ordinaria es perfecta, ni la justicia indígena es perfecta. Por lo tanto, se debe complementarse entre sí, ¿ya? Se debe relacionarse entre sí, se debe comunicarse entre sí para para el objetivo de lo que es el bienestar social colectivo, no el bienestar social que lo vemos desde el punto de vista individual. Aquí en la justicia indígena tiene que cumplir con 3 elementos básicos: el tema de la colectividad, el tema de la reparación, no de la sanción, y sobre todo que la justicia indígena es unitaria, porque no está dividida en diferentes jurisdicciones, porque la misma, una sola autoridad tiene competencia para atender diferentes temas o diferentes conflictos que ocurren en su territorio. Y último, el tema de la interculturalidad, que se respete la diversidad cultural, pero en armonía, en la comunicación perfecta y directa entre los dos sistemas. Por eso nosotros hablamos de la interculturalidad, el respeto mutuo entre los dos sistemas. Nuestro agradecimiento especial al doctor Arecio Valiente López, abogado de Panamá, que muy generosamente ha contribuido con esta clara, pertinente reflexión sobre el pluralismo jurídico desde la perspectiva comparada, concepto que en el marco de una sociedad globalizada adquiere gran importancia y protagonismo para comprender el derecho de los pueblos indígenas y analizar sobre la multiculturalidad y la variedad de sistemas jurídicos que existen en un mismo territorio a la par del derecho estatal, y por supuesto esa visión de la cosmovisión y del derecho propio de otros países como nuestro hermano país de Panamá. Asimismo, por compartir la experiencia del ejercicio de la justicia indígena en Panamá, un país muy importante, muy allegado, con muchas cercanías culturales, jurídicas, de la misma geografía, y que sin duda son valiosas para el fortalecimiento de la justicia indígena en Colombia y para la coordinación con la justicia ordinaria. Un agradecimiento especial también a los servidores y servidoras judiciales, a los pueblos indígenas de Colombia y de Panamá, y a todas las personas que se han interesado en esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestro invitado especial de Panamá, nos despedimos con una frase del escritor colombiano René Rebetes. Una razón universal debe tener en cuenta la diversidad cultural y el valor de los orígenes. El sentido del universo marca la historia no escrita que siempre está presente en los acontecimientos de los pueblos y de los seres. Muchas gracias.